Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ahí estuvimos compartiendo, hermanos, hace un tiempo atrás, qué es lo que es el servicio genuino a Dios. ¿De qué se trata el servicio? Primero que todo, hermanos, el servicio en el área del cristiano es súper importante. Es un área muy importante la del servicio. El servicio a Dios, queridos hermanos, es una entrega voluntaria. Es la entrega voluntaria de nuestras vidas para glorificar al Señor y servir a las personas. Ese servicio, hermanos, es un servicio voluntario. No se trata, hermanos, de realizar un montón de cosas, ya sea fuera o dentro de la iglesia. No se trata de eso, porque nuestra salvación no es por obras. Y al Señor nunca tampoco le vamos a agradar por ese tipo de cosas. Porque Él, hermano, como vimos aquí en Mateo 20:28, Él no vino para ser servido, Él vino para servir. Y lo tenemos a Él como ejemplo, como modelo en las Escrituras. No se trata, dijimos, de hacer un montón de obras dentro o fuera de la iglesia. Ahora con esto, no estamos diciendo que no realicemos nada. Las obras, hermanos, son indicios de nuestra fe. Pero no son indicios de salvación. Son indicios de nuestra fe, de lo que hemos creído. Pero no decimos, hermanos, que no debemos realizar cosas. Sí debemos realizar, debemos estar dispuestos para apoyar. Lo que queremos decir con el servicio genuino a Dios es que es una respuesta natural. Es algo natural, no es una obligación el servicio al Señor. Y muchas veces a nosotros se nos pone como una obligación. O nosotros mismos lo sentimos así. Pero no es así. El servicio a Dios no es una obligación. El servicio a Dios, hermanos, fluye del amor que hemos recibido de parte de Dios primero que todo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Entonces, hermanos, por ahí va el principio del servicio. Es una respuesta natural de nuestra parte al amor y la gracia que hemos recibido de parte del Señor. Y ese amor y esa gracia en nosotros marca la diferencia en el servicio que brindamos a Dios y a los hermanos. Debe haber una diferencia en el servicio. Ahora, es un servicio muy importante, como le dije. ¿Por qué es un servicio importante? ¿Por qué es algo importante en el área del cristiano? Primero que todo, es importante porque la Biblia nos manda a servir. La Biblia nos manda a servir y a servirnos los unos con los otros. Es un mandamiento que está en las Escrituras para los cristianos. Veamos Juan capítulo 13, versículos 14 y 15. Entonces es importante, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice. La Biblia lo manda. Y nosotros como buenos cristianos obedecemos a la palabra del Señor. Juan 13, 14 y 15 dice: pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahí tenemos el mandamiento del Señor de forma categórica. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. ¿Qué dice? Primera de Pedro 4, 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Y si hay algo, hermano, en común en nosotros, es que tenemos dones. Todos nosotros hemos recibido un don de parte del Señor. Y ese don que hemos recibido debemos ministrarlo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Gálatas 6, capítulo 2, ¿qué dice? Dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces, hermanos, es algo que Dios nos manda por medio de su palabra. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Es importante, hermanos, porque la Biblia lo dice. La Biblia lo manda. Ahora, ¿por qué también es importante el servicio a Cristo? El servicio a la obra del Señor. Porque va dirigido
directamente a Cristo. El servicio que prestamos a la obra del Señor, el servicio que prestamos a nuestros hermanos, va dirigido directamente a nuestro Señor Jesucristo. Miren, veamos Mateo 25, 31 al 40. Mateo 25, del 31 al 40. Esta es una parte de las Escrituras, una parte escatológica, pero vamos a conectarla, hermanos, con la vida presente. Miren, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Miren, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿se dan cuenta? Entonces estamos hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un versículo escatológico. Entonces, cuando Él venga en su gloria con todos sus santos ángeles, dice, versículo 2, y serán reunidos delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, miren, porque tuve hambre, ¿cierto? El Señor Jesucristo hablando de su segunda venida, pero Él dice porque tuve hambre, cuando Él, ¿cierto?, caminó en la tierra, pero lo vamos a ver ahora por qué el Señor dice eso: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hiciste. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? El servicio a Dios es importante, aunque nosotros nos sirvamos los unos a los otros. Es importante porque el servicio va dirigido directamente a Cristo. Cristo ve el servicio mutuamente entre nosotros como un servicio hacia Él, hacia nuestro Señor Jesucristo, porque Él dio la vida por cada uno de nosotros. Entonces, al servirnos los unos con los otros, estamos realizando un servicio a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto es algo que debemos hacer. Ya lo vimos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo manda y es un servicio dirigido directamente a Cristo. Es algo que debemos hacer. Es algo hermoso, ¿cierto? Pero miren, no es algo meritorio. No es algo que digamos: oh, qué mérito tienes por hacer eso. Y esto, hermanos, puede generar un poco de confusión, pero lo vamos a ver. Miren, no hay mérito personal en el servicio a tus hermanos. No hay un mérito personal en tu servicio a la comunidad. No hay un mérito personal en tu servicio a la obra misionera. No hay un mérito personal en tu servicio a la iglesia local. No hay ningún mérito personal. No existe ningún mérito personal en lo que hacemos. Porque de todas maneras, hermanos, todas las personas sirven. Todas las personas sirven. Las personas en su trabajo sirven y realizan un montón de cosas para servir a los demás, para servir a la organización, para servir al jefe, para servir al dueño de la empresa. Todas las personas sirven. Un preso sirve en la cárcel. ¿Y para qué sirve el preso en la cárcel? Para salir en libertad más rápido. ¿Y quiénes son los que sirven en la cárcel? Los presos. Los presos sirven. Todas las cosas que se realizan dentro de una cárcel, las realizan los presos. Los presos sirven la comida, los presos llaman a las personas, los presos sirven ahí en la cárcel por un beneficio. Las personas que trabajan limpiando las calles aquí en Antofagasta, esas personas nos sirven
todas las personas sirven de alguna u otra manera. Y los cristianos también sirven. Sirven al Señor. Y están haciendo lo que son llamados a hacer. Dios nos llamó a servir. Estamos haciendo para lo que fuimos llamados. Por eso les decía que no es algo meritorio, pero sí hay algo hermoso, así que denme un poquito más de tiempo. Lucas 17:10. Estamos viendo que no hay mérito personal. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿A quién le está diciendo esto el Señor Jesucristo? A los discípulos. Se lo está diciendo a ellos. Entonces, ¿dónde está lo meritorio? ¿O dónde está lo hermoso del servicio? Y lo que marca la diferencia de otros servicios. ¿Dónde está? Lo hermoso está en el por qué lo hacemos. ¿Por qué hacemos lo que realizamos? ¿Por qué lo hacemos? ¿O qué es lo que mueve eso a nosotros? ¿Qué es lo que nos mueve a realizar el servicio? El Señor. Si eso nos mueve a nosotros. La diferencia y lo hermoso de nuestro servicio es que lo que hacemos es producto de haber experimentado un amor. Un amor que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la diferencia, hermano. Porque aquellas personas que sirven afuera, sirven por el dinero, aunque nosotros también lo podemos hacer, porque nosotros trabajamos también. Pero el servicio cristiano es movido por otra cosa. Es producto de haber experimentado el increíble amor de Dios. Y eso nos mueve a hacer las cosas que normalmente no haríamos. Ni por las personas, ni por los hermanos, ni por Dios. Ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones es lo que nos mueve a servir. Si ese amor no estuviera en nosotros, nosotros no haríamos nada de lo que hacemos hoy. Nosotros no estaríamos aquí. Nosotros no haríamos nada por nuestros hermanos, ni por la comunidad, ni por Dios. Así que eso nos mueve a hacer las cosas, hermanos. El amor de Dios. Pero también debemos reconocer a veces que nuestro servicio, el servicio del pueblo de Dios, no es el adecuado y las motivaciones no son las correctas. Veamos Efesios capítulo 6, versículo 6. Efesios 6:6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Aquí el contexto, hermanos, es un contexto diferente. Está en el ámbito del trabajo, donde hay un siervo y un amo, y Dios lo está mirando a los dos. Está el amo, está el siervo, y Dios mira las dos actitudes o las dos formas de comportarse. Y estas dos personas son creyentes. ¿Qué es lo que dice el versículo 9? Veamos el versículo 9 Dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos, de los siervos, y vuestro, del jefe o del amo, está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, para Dios, el amo y el siervo son iguales. No hay acepción de personas. Ese es el contexto aquí. Pero esto nos puede ayudar, Efesios 6:6, a identificar algunos errores en nuestro servicio. Como por ejemplo, servir al ojo, cuando nos están mirando. Muchas veces pasa eso, hermanos. A nosotros nos pasa. En el trabajo, o aquí mismo dentro de la iglesia. El servicio no debe ser al ojo, no debe ser cuando nos están mirando. Porque aunque nadie nos esté mirando, Dios sí nos está mirando. Y el servicio lo realizamos para el Señor. Otro error es servir como para agradar a los hombres. Y muchas veces luchamos con eso. Somos tentados a eso. A servir para agradar a los hombres.
Pero de los hombres, dice la Biblia, que no vamos a recibir ninguna recompensa, porque la recompensa viene del Señor, la recompensa viene de lo alto. En contraste con eso, el servicio cristiano debe ser para Cristo, de corazón, haciendo la voluntad del Señor. ¿Qué significa eso? Con una actitud correcta y sencillez de corazón. Hay tareas, hermanos, que a veces a muchos de nosotros no nos gusta realizar. Personalmente a mí, cuando ingresé al ámbito laboral, había cosas que no me gustaba hacer. Y luchaba con eso. Pero vino esta palabra a mi vida, de que yo de los hombres no voy a recibir ninguna recompensa. Y todo lo que hago o realice, lo debo realizar como para el Señor. Y eso marcó una diferencia en mi desarrollo laboral. Y en cada desarrollo, hermano cristiano, en la parte laboral. Porque muchos de nosotros luchamos en nuestro trabajo, con las órdenes que nos dan, con las tareas que nos mandan a hacer. Sin embargo, si esto lo tenemos en nuestra mente, de que la recompensa va a ser del Señor, si yo lo hago con rectitud, si yo lo hago con sencillez de corazón, con la actitud correcta, Dios me va a recompensar. Dios me va a recompensar. Efesios capítulo 6, versículos 7 y 8, estamos ahí. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces, hermanos, esto nos lleva a realizarnos una pregunta. ¿Dónde se encuentra el grave problema del pueblo de Dios a la hora de servir? Esto es un área muy importante en el pueblo cristiano, el servicio. Y ahí muchas veces decaímos, porque muchas veces se llama al servicio y muchas veces nos desilusionamos. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está el grave problema? ¿O dónde puede estar uno de los graves problemas del pueblo del Señor a la hora de servir? El problema está en que el pueblo de Dios muchas veces no logra percibir el amor de Dios y cómo Él ha servido a su pueblo desde el inicio. Nosotros a veces no logramos percibir eso. Nosotros en las Escrituras vemos cómo Dios nos sirve o sirve a la iglesia desde el principio. Veamos Génesis. Génesis capítulo 1, 26 al 30. Entonces ahí está uno de los graves problemas, hermanos, del pueblo del Señor a la hora de servir. Que no percibimos el gran amor de Dios y cómo Dios nos ha servido a nosotros. Miren, Génesis 1, 26, 30 dice: entonces dijo Dios, Dios Trino, el Dios Trino. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué día es ese? El sexto día. Ya Dios había hecho toda su creación. Dios había ya formado todas las cosas. Entonces, cuando Dios hace todas las cosas en servicio del hombre, en servicio de su creación, Él dice, versículo 26, entonces dijo Dios, eso me impacta a mí, hermanos. ¿Quién estaba en la mente de Dios? ¿Por qué Él dice eso? Nosotros estábamos en su mente. Él estaba creando todas las cosas. ¿O usted cree que a Él se le ocurrió crear al hombre al sexto día? Dios creó todas las cosas, entonces dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, el Dios Trino, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señorad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios:
he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Dios sirviendo, hermanos, en el principio al hombre. Pero ¿qué pasó después? Ahí mismo en Génesis, ¿qué pasó? Caímos. Génesis 3, versículos del 3 al 6. Dios les dijo, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocarás, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Y de ahí quedamos todos destituidos de la gloria del Señor. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí quedó un espeso panorama. Ahí ya había neblina densa y ya no se podía ver nada. Quedamos destituidos de la gloria de Dios y el cielo se cerró para nosotros. Pero vino una promesa. Y de esa forma Dios sirve. De esa forma Dios nos ha servido con su Hijo. Vino la promesa del Evangelio. Génesis 3, versículos 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios sirviendo por medio de la promesa del Evangelio que la simiente de la mujer, nuestro Señor Jesucristo, iba a aplastarle la cabeza a la serpiente. Dios sirviéndonos, hermanos, desde antes de la fundación del mundo y ahora en el inicio también. Cuando el pueblo de Dios no logra percibir esto, mucho de su servicio no será un buen servicio. Porque Dios nos ha servido, hermanos. Nos ha servido desde el inicio. El Evangelio ha aplastado la cabeza de Satanás. Mientras el Evangelio del Señor Jesucristo siga creciendo y más almas lleguen a los pies del Señor, esta promesa se cumple. El primer anuncio del Evangelio. De esta forma Dios nos ha servido desde un inicio. Porque ninguno de nosotros podía salvarse a sí mismo. Ninguno de nosotros podía hacerlo. Dios nos ha servido de esta forma. Es una forma que a veces no la podemos percibir en las Escrituras. Y vemos promesas, y vemos bendiciones, está súper bien. Pero esto es servicio. Dios nos ha servido. Y sigue sirviendo a su pueblo ahora en el presente, hasta la glorificación. ¿Qué me dicen de su salvación? ¿De quién es obra? Es obra del Señor. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28, vamos ahí. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cómo es que todas las cosas a los cristianos le ayudan a bien? Primero, ¿qué es lo que es ese bien? Todas las cosas nos ayudan a bien, todas las cosas nos cooperan para que nuestro carácter se forme al carácter de Cristo. Todas las cosas nos cooperan para bien. Esto es a los que conforme
a su propósito son llamados. Todas las cosas, hermanos, aún las cosas negativas que nos ocurren, el Señor, como es todopoderoso y no hay ningún obstáculo para Él obrar su buena voluntad en nosotros, aún todas las cosas cooperan para bien. Hasta nuestras enfermedades muchas veces. Ahora yo mismo, hermanos, a mis 40 y algo de años, hermanos, me olvido de cosas. Y eso me hace pensar que sí estoy más viejo, ¿verdad? Pero me hace pensar, hermanos, que debo estar más pendiente, más metido en las cosas del Señor, estar más pendiente de Él, de su palabra. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Un día nosotros nacimos y ahí quedamos. Quedamos igual que Moisés, el pequeño Moisés, en esa arquilla de juncos que fue enviada en el río. Y ahí quedamos, esperando que Dios nos llamara. Esperando que Dios nos llamara. Andábamos buscando cosas malas, andábamos por aquí, andábamos por allá, pero de una u otra forma Dios nos sale al encuentro y nos sirve de esa forma, providencialmente, hermanos, ordenando todas las cosas de nuestra vida. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justicia imputada en nosotros. No por nuestra propia justicia, sino por la justicia imputada de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y vemos a Él solo por la fe y creemos en Él por fe. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, o sea, si Dios va delante de nosotros como poderoso gigante, si Dios está en nosotros, por nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Es como que estamos, hermanos, amparados ante el gran soberano Rey. Y no hay ninguna otra cosa, hermanos, que nos pueda obstaculizar que Él cumpla su voluntad en nosotros. De esa forma Él nos ha servido. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Miren, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él nos sirve dándonos todas las cosas que nosotros necesitamos ahora para servirle. Él nos bendice, Él nos da todas las cosas, Él nos provee todas las cosas que nosotros necesitamos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Nos sirve también de esa forma, ¿no? El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, hermanos, cuando nosotros logramos ver cómo Dios nos ha servido, o qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, eso debe motivar nuestro corazón. Eso debe infundir sentimientos nuevos. Eso debe infundir pensamientos nuevos. Eso debe infundir, hermanos, un deseo nuevo de servir, de ordenar algunas cosas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De esa forma Dios nos ha servido, hermanos. Y mientras nosotros veamos eso, nuestro corazón va a ser transformado. Porque son principios fundamentales del cristianismo. Yo no me puedo motivar por otra cosa. Llegar al púlpito no puede ser una motivación. Llegar a un lugar de liderazgo en la iglesia no puede ser una motivación. Ser reconocido no puede ser una motivación. Porque ninguno de los profetas lo hicieron así. Es más, Dios a los profetas les dijo que tenían que padecer, así como a Pablo, que tenían que padecer mucho por causa de su nombre. Cuando el pueblo de Dios logra percibir la hermosura de Dios y lo que Dios ha hecho por su pueblo, el pueblo no tendrá ningún problema en entregarse a Él con todo su corazón, al servicio de su obra, porque será para ellos algo valioso. Muchas veces no percibimos valioso lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, ¿qué es lo que es valioso para nosotros? Porque no tenemos ningún problema en gastar un montón de cosas y dar un montón de tiempo a cosas que consideramos que son valiosas. ¿El servicio a Dios será algo valioso para su pueblo? Es algo valioso, pero no lo vamos a lograr palpar nosotros si no nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros primero, porque eso transforma nuestro corazón. En el momento en que Dios nos muestra su gloria, en el momento en que Dios nos muestra lo que Él ha hecho, porque fue algo, hermanos, tremendo, que llegó a dar la vida de su propio Hijo. No era algo fácil, no era algo que se podía, hermanos, pagar con cualquier cosa. Nuestra salvación no se pagó con plata ni con oro, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que es valioso para nosotros? Ya vamos a ir casi terminando. Para entender esto, vamos a usar una analogía. Una analogía, hermanos, nos ayuda a entender una verdad espiritual a través de un ejemplo cotidiano. Y vamos a colocar a un futbolista de alto nivel profesional. Vamos a poner a un futbolista como ejemplo de alto nivel profesional. El futbolista profesional entrega muchas horas de su tiempo. Yo no sé si usted lo sabe. El tipo de entrenamiento que ellos tienen. Con solo ver cómo está tonificado su cuerpo, usted se da cuenta. Las hartas horas de entrenamiento que ellos tienen para practicar remates de pie izquierdo, pie derecho, remates de cabeza, movimientos, saltos, regates, un montón de cosas que ellos realizan. Dan su tiempo, realizan muchísimo esfuerzo, prácticamente toda su vida al servicio del fútbol, toda su vida, desde pequeños, ¿desde cuánta edad ellos empiezan? 8 años, 9, 10 años, 13 años ya están jugando, 17 años ya están en una liga profesional y dedican su tiempo, dejan familias, viajan muchísimo, se concentran cuando están en una etapa difícil. Cuando son contratados por otros clubes, dejan sus casas, dejan todo y se van a ese lugar. ¿Pero por qué lo hacen ellos? ¿Por qué lo hacen? Porque disfrutan del fútbol. Lo disfrutan, lo ven atractivo, lo ven precioso, lo ven digno. Lo ven digno. Una de las frases de los futbolistas que dicen, ellos dicen, el fútbol para mí es todo. O el fútbol me lo ha dado todo. ¿Lo has escuchado? Me lo ha dado todo. Ellos dicen eso. Son tan apasionados y sirven tan apasionados al fútbol porque han experimentado y han percibido algo. La gloria del fútbol.
y ese estadio lleno coreando el nombre de esas personas. Por eso lo hacen. Han experimentado la gloria del fútbol. Han experimentado como que si fuera algo digno. Entonces, algo parecido sucede con Dios. Cuando el pueblo de Dios y el cristiano de forma individual percibe la gloria de Dios, se convierte en su deleite supremo. Dios se convierte en el deleite supremo cuando percibe la gloria del Señor. Y no tiene ningún problema en entregar su tiempo, entrenarse en las disciplinas espirituales, servir a los hermanos, estar dispuesto para la obra misionera y para la obra en la iglesia local. Pero mientras no percibamos la gloria del Señor y lo que Él ha hecho por su pueblo, difícilmente va a nuestro corazón sentir ese deseo. Entonces la experiencia de experimentar un servicio genuino a Dios y que se motive en nuestro corazón es percibiendo lo que Dios ha hecho. Es percibiendo lo que Dios ha hecho por su pueblo. Y cómo Él le ha servido y le sirve en el presente y también en el futuro. Dios ha preparado, hermanos, la eternidad para nosotros. ¿Lo habíamos visto de esa forma o habíamos percibido de que eso es un servicio? Dios ha preparado la eternidad para nosotros. Miren, Juan 14, versículo del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, hermanos, Dios ha hecho todo eso por nosotros, desde un inicio hasta el final. Y cuando percibimos eso, hermanos, nuestro corazón puede cambiar. La casa del Padre, ¿cuál es? El cielo. Y ese lugar es demasiado espacioso para todos los hijos de Dios. Espacio que tenía las puertas cerradas. Espacio que tenía las puertas cerradas, pero que fueron abiertas y que fue un espacio ganado por nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por su pueblo, para que nosotros tengamos una morada celestial. Y termino con esto, hermanos. El llamado de Isaías fue un llamado difícil, pero la gloria de Dios cautivó su corazón y todos sus miedos. Todos sabemos lo que vio Isaías. Pongámoslo ahí, hermanas, por favor. Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 8. Todos sabemos lo que percibió Isaías. Dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Versículo 7. Y tocando él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Después de todo eso, después de ver toda esa gloria, todo lo hermoso de nuestro Señor, él escuchó una voz que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y cuál fue su respuesta? Heme aquí, envíame. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor.
Te damos gracias en esta noche por tu amor, tu misericordia. Pedimos tu ayuda, Señor, por medio del Espíritu Santo, para que usted obre en nosotros, Señor, y podamos, Señor, ser un pueblo que le sirva, ser un pueblo que se dedica al servicio, Señor. Pero pues queremos pedirle algo, eterno Dios. Muéstrenos su gloria, Señor, por medio de su palabra, para que seamos transformados. No permita que ninguna otra motivación, Señor, porque ninguna otra cosa, Señor, puede transformar nuestro corazón. Nada en este mundo, Señor, puede infundir deseos buenos. Solo tu gloria puede transformarnos. Ten misericordia de nosotros y fortalécenos como pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.